Bueno, pues está por entrar, ya está entrando, ya está aquí. Clara Luz Álvarez, muchísimas gracias. Clara Luz es una gran aliada de Yo También, como les decía al inicio de esta transmisión accesible. La conocí hablando de justo el tema de accesibilidad de las telecomunicaciones a personas con discapacidad, pues hace ya como 13 años, y hace 11 cabildeamos juntas, también junto con Bárbara Anderson, la ley que logró, entre otras cosas, que se reconocieran los derechos de los usuarios y las audiencias con discapacidad, que en México hubiera subtítulos ocultos en programas, obligaciones para concesionarios, pero ahora vamos por más. ¿Cómo estás, Clara Luz? Muy contenta de estar contigo, con toda la audiencia de Yo También. Soy Clara Luz Álvarez, soy una mujer de 53 años, con cabello corto, traigo una playera negra y lentes también. Agradecida por este espacio, Katia. Hombre, gracias a ti, Clara Luz. Ya no te tuve que decir que te describieras. Yo no dije nada de mi cabello, ¿verdad? Que es a los hombros. Me lo acabo de cortar, por cierto. Bueno, a ver, entremos al tema. Fuiste al Senado y presentaste una sugerencia de cambios a esta ley de telecomunicaciones y radiodifusión, a la que yo también, pues se sumó, dijo yo también, yo también dijo yo también, y luego agregó ciertas cosas. ¿Te parece si vemos nuestros 6 puntos y los vamos explicando? Encantada. Muy bien, a ver, vamos a ver el primer punto, si nos das favor. Bueno, esto los voy a leer para las personas que tienen discapacidad visual. Dice 6 puntos para la nueva Ley Telecom, acceso a discapacidad. ¿Qué queremos que se incluya en esta nueva Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión para garantizar el derecho, el acceso a los derechos de las personas con discapacidad? Y siempre está firmado Clara Luz Álvarez y yo también. A ver, la que sigue, porque esa es nada más la introducción. 1. Definiciones importantes como accesibilidad, medidas para asegurar el acceso a personas con discapacidad en igualdad de condiciones. 2. Diseño universal, que se contemple en todas las políticas para todas las personas. Ahí está medio mal redactado, una disculpa. Tecnologías de asistencia complementarias al diseño universal. En lo digital logran una navegación autónoma de personas con distintas discapacidades, acceso a discapacidad, ley telecom. Clara Luz Álvarez, yo también. Esto ya no lo voy a leer en las siguientes, pero a ver, cuéntanos, Clara Luz, sobre esta primera. Pueden regresar a la primera. ¿Por qué son importantes estas definiciones? En primer lugar, porque desde siempre en el gobierno mexicano se ha hablado de temas de llevar las telecomunicaciones a todo el país. Sin embargo, se ha omitido el tema de la accesibilidad en los programas de cobertura social. Así es que nosotras lo que proponemos al Senado y al Congreso para esta nueva ley es que los programas de cobertura social reconozcan que las telecomunicaciones deben de ser accesibles para todas las personas. No basta que yo viva, por ejemplo, en la Ciudad de México, que hay muchas, digamos, servicios de telecomunicaciones, si estos servicios no son accesibles. El segundo punto, bueno, no sé si quieras comentar. No, sí, adelante. El segundo punto es el tema del diseño universal. Diseño universal quiere decir que en las telecomunicaciones, que cuando yo estoy diseñando, por ejemplo, una aplicación para un servicio gubernamental o un servicio de una institución educativa, financiera, que desde el principio yo la diseñe considerando que cualquier persona tenga o no tenga una discapacidad, la pueda aprovechar. Y el principio de diseño universal lo queremos tener como un principio que rige en todo el tema de telecomunicaciones, para que de esa manera después no tengamos que recurrir a hacer funcionalidades o lo que yo a veces llamo el chipote, ¿no? Se me olvidó que parches, no todas las personas ven o no todas las personas oyen, y entonces se tienen que diseñar parches. Entonces, si desde el principio pensamos en crear esta tecnología, estas aplicaciones, estos servicios para todos bajo el principio de diseño universal, va a ser menos costoso y además va a ser mucho más funcional. Y finalmente, hablar de las tecnologías de asistencia es muy importante, porque a veces utilizamos cierta tecnología de asistencia. Déjenme poner un ejemplo, pero hay miles de ejemplos. Uso un aparato para mi discapacidad auditiva. Lo uso perfectamente.
Pero después, si yo ocupo un celular que interfiere con lo que está haciendo mi tecnología de asistencia, se vuelve incompatible y no puedo acceder a las telecomunicaciones. Así es que tener presente también en las telecomunicaciones que estas tecnologías de asistencia deben de ser compatibles con los servicios de telecomunicaciones es importantísimo para la accesibilidad. Así es vital. Yo he estado escuchando, bueno, más bien leyendo en Twitter y escuchando toda esa preocupación del gobierno, por ejemplo, de que todo el mundo tenga acceso a Internet. Y yo digo, pues sí, está padrísimo, todos deberíamos tener acceso a Internet, es un derecho humano, pero si no hacemos apps, plataformas accesibles, que a eso vamos, el segundo punto, pues no sirve de nada tener acceso a Internet porque finalmente se te cierra la puerta y no puedes entrar, ¿no? Bueno, a ver, vamos a ver la segunda. Esto yo creo que nos quedó claro. A ver, 2 dice, la obligación con un calendario de cumplimiento para que las páginas web y apps del gobierno y empresas de servicio al público, o sea, ojo, no solo públicas, sino de servicio al público sean accesibles. Más accesibilidad tanto en TV abierta y de paga como en plataformas. ¿Por qué son tan importantes las apps, por ejemplo, claro? Sí, hoy día todo nos está llevando a que sean las aplicaciones que utilizamos principalmente en los celulares nuestra puerta de acceso a nuestros derechos que vamos a ejercer ante el gobierno, ante los servicios que prestan las empresas al público, que son muy importantes. Si no son accesibles, entonces nos están cerrando la puerta. Y precisamente la propuesta de Yo También, que enriqueció muchísimo esta propuesta que presentó tanto Katia ayer como la semana pasada yo en el Senado, lo que se hace énfasis es que no nada más queremos una declaración genérica en la ley de que sean accesibles, sino que exista un calendario de cumplimiento, porque también sabemos que si hoy no somos accesibles y queremos que mañana todo sea accesible como nos gustaría, pues sería irreal. Por eso se está proponiendo que haya un calendario de cumplimiento para que las empresas, los gobiernos comiencen a implementarlo y en caso de no realizarlo, que pueda haber una sanción. Y en el segundo punto, que también es muy importante, Katia y audiencia, es que no queremos que solamente en la televisión abierta haya subtitulaje e interpretación en lengua de señas, sino que también las plataformas digitales tengan estas funcionalidades accesibles, porque cada vez más y más las personas estamos navegando y utilizando servicios en Internet. Así es, esto es bien importante, lo que dices también del calendario. Ayer les decía a los senadores y senadoras, hay que ponerle fecha, ¿no? Porque, y les daba el ejemplo, hace 11 años, este mismo artículo más o menos, pero sin calendario de cumplimiento, pues lo dejaron tal cual, pero no ha pasado gran cosa. Ahora vamos a tener nuestro segundo invitado el día de hoy, es un tipazo español, ya nos contará el 28 de junio de este año, en pues un mes y días, muchos de los portales de internet y apps tienen que ser accesibles en Europa y le pusieron un calendario. Y también esto de las sanciones es súper importante, porque si no, pues no les duele, Clara Luz, la verdad, ¿no? Y no lo hacen. O sea, si no los obligamos, no va a pasar. A ver, vamos al tercer punto. Tercer punto. Dice, la obligación de incluir subtítulos y, así lo puse, debería ser pero bueno, o sea, los dos, lengua de señas mexicana. Se necesitan ambas y juntas para garantizar el acceso de la comunidad sorda y las personas que tienen o adquieren o adquiriremos discapacidad auditiva. ¿Por qué esto es importante? Que sea o I, o sea, no I o. Es correcto. Justamente el subtitulaje sirve para múltiples personas y no solamente para la persona con discapacidad auditiva. Pero hay que reconocer que la lengua de señas mexicanas es una lengua nacional y para muchas personas la lengua de señas mexicana es su lengua materna. Entonces, si no incluimos también la interpretación de lengua de seña, estamos reconociendo una discriminación. Es decir, si tu lengua materna, que aunque sea lengua nacional, es la lengua de señas mexicana,
no, no te pongo, o solamente te pongo en un noticiero, o solamente en un programa infantil. Tenemos que romper esa barrera que estamos creando para reconocer que también la lengua de señas mexicana es una lengua materna de muchas personas y se necesita independientemente del subtitulaje. Por eso la I grande y que se vea es importante. Sí, así es, y además que haya pluralidad, ¿no? Ayer estaban hablando muchísimo acerca de la pluralidad a la que debemos acceder, todas las personas ciudadanas de distintos contenidos en todo este debate de si la información y el editorial deben ser, pues etiquetados o distinguidos, ¿no? Yo les decía, pues ustedes hablan mucho de pluralidad, pero ¿por qué a las personas sordas les dejamos un noticiario? Un programa infantil, ¿no? Pues no, no se vale. A ver, vamos al cuarto punto. A ver, medidas para que las personas con discapacidad se puedan comunicar y se les informe en emergencia y desastres. Y planteamos por lo menos 3 cosas. Uno, centros de relevo, que son un call center de video con intérpretes en lengua de señas mexicanas. Un 911 accesible, porque pues no todas las personas pueden hablar y no solamente nos referimos a las personas sordas o con discapacidad del habla, ¿no? Pues, por ejemplo, tú puedes estar en una circunstancia donde no te puedes comunicar y puedes mandar un mensaje de texto, pero que te contesten que te leyeron, ¿no? Y 3, la obligación de comunicar de manera clara y en formatos accesibles en emergencias, porque siempre se les olvida, por ejemplo, cañón la comunidad sorda, perdón por mi francés, por mi palabra altamente académica, se les olvida. Y entonces en emergencias como el H1N1, pero también la pandemia, fue hasta que la sociedad civil se amparó y lograron tener intérpretes en lengua de señas mexicanas. Nos pasó con Otis hace muy pocos, pues un año y cacho en Guerrero, que no se informó en formatos accesibles para la comunidad con discapacidad. Sí, este tema de los servicios de emergencia son de la mayor relevancia y justamente necesitamos transversalizar todo el tema de la accesibilidad, como tú bien lo dijiste ayer en el Senado, Katia. No tiene que ser nada más en esta ley, pero en una situación de emergencia tenemos que reconocer que cualquier persona tiene que poder recibir el mensaje cuando son, por ejemplo, alertas de Otis o de algún desastre, como también en una situación que estoy viviendo de emergencia, saber que va a haber un servicio de emergencia que reciba mi mensaje. Y justo, no nada más es para una persona que hoy tiene una discapacidad, sino cualquier persona en una emergencia, pues que pueda mandar un mensaje de texto y que le contesten. Porque también si yo estoy en una situación de emergencia, mando un mensaje de texto al servicio de emergencia, puede ser que nunca lo haya recibido. Entonces necesito saber que lo recibieron. Y el centro de relevo es de la mayor importancia. Nosotras destacamos en esta propuesta que el centro de relevo puede ayudar en temas de emergencia, pero además sabemos que estos centros de relevo, como el que hay en Colombia, hay en Estados Unidos y en otros países, sirve, por ejemplo, para que cuando una persona con discapacidad auditiva va a por ejemplo, a una farmacia y quiere comprar su medicina, se pueda comunicar con la persona que es oyente y que no sabe de lengua de señas, que una persona que va a una fiscalía pueda tener una comunicación inmediata y no esperar a que llegue intérprete de lengua de señas. Y en cuestiones más cotidianas, si yo soy una persona que me quiero comunicar con alguien oyente y soy sorda, entonces quiero poderme comunicar con todas las personas en México. Y por eso la importancia también del centro de relevo. Así es, y está hecho con base en Internet, esto también es importante, ¿no? No necesariamente es algo muy costoso, sí, claro. Nos damos cuenta que en el caso de Colombia ya llevan más de 2 décadas con eso y ha ido incrementando sus servicios, porque el costo que pueda llegar a tener es un costo indispensable para la comunicación. Entonces, yo no lo vería como un costo. Y esa es la propuesta que tenemos nosotras en Yo También y su servidora, porque esto no es un costo, es una inversión y es una necesidad para todos, porque si yo soy oyente, yo también quiero poderme comunicar con una persona que sea sorda. No quiero una barrera
que es superable de distintas maneras, y una de esas muy importante es la existencia de un centro de relevo. Sí, exacto. Una de las enormes barreras que tenemos con la comunidad sorda, pues es esa, el lenguaje, ¿no? Es una lengua distinta. Para las personas que se siguen preguntando, ¿por qué necesitamos subtítulos y lengua de señas? Bueno, la lengua de señas es una lengua visoespacial. Ahorita están viendo a Noé, nuestro intérprete en lengua de señas mexicanas. Por cierto, gracias, como siempre, Noé. Y bueno, ahí no solamente el movimiento de sus manos, sino el movimiento de su cuerpo, de su cara. No tiene la misma gramática que el español, la lengua de señas mexicanas. Entonces, bueno, en fin, y acuérdense que además hay lengua de señas mexicana, española, colombiana. Cada país tiene su lengua de señas nacional. Vamos a la 4. Digo, 5. Que la TDT, que es la agencia, ¿cómo? Siempre se me olvida, todavía no me la aprendo. Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, ¿no? Contemple la accesibilidad a personas con discapacidad dentro de su plan de cobertura social. Ahorita nos explicas brevemente, Clara Luz, qué es esto de cobertura social. Que genere estadísticas para medir la inclusión digital del 16.5% de la población y tomar decisiones para reducir y eliminar esta brecha que sabemos que existe. Sí, fíjense que los programas de cobertura social lo que buscan es que todas las personas puedan tener acceso a las telecomunicaciones y al Internet. Y normalmente en México se han ubicado estos programas de cobertura social para un tema geográfico, llegar a donde las redes de telecomunicaciones no lleguen, lo cual está bien, hay que seguir con eso. Pero hay un punto adicional y ese es el que queremos hacer ver desde Yo También y su servidora, que es que esa cobertura social se dé cuenta que también se necesitan ciertos programas para que las telecomunicaciones lleguen a personas con distintos tipos de discapacidad en igualdad de condiciones. Y estos programas de cobertura social llevan aparejados también presupuesto para hacerlo posible. Les voy a poner un ejemplo. Si tenemos centros comunitarios donde está disponible computadoras para que la comunidad vaya y acceda a Internet, use las computadoras, bueno, pues ahí necesitamos tener, además de rampas de acceso, necesitamos tener también que haya un lector de pantalla, que haya, por ejemplo, impresoras braille, y hay un sinfín de medidas. Entonces, eso va a requerir programas específicos para que estos programas no solamente vayan a los lugares más recónditos del país, sino que nos demos cuenta que incluso en las ciudades donde hay muchos servicios de telecomunicaciones, no existen estos equipos o estos servicios y esta conciencia de que las personas que accedan a las telecomunicaciones no todas ven, no todas escuchan, no todas tienen una movilidad amplia, pueden tener movilidad limitada y de cualquier manera es una obligación del gobierno y de la sociedad que sean accesibles. Y el segundo punto, que es estadístico, es algo que tenemos que insistir. Ya no basta con una información muy genérica de cuántas personas existen con discapacidad, sino que podamos saber qué personas con discapacidad tienen un acceso efectivo a las telecomunicaciones, al Internet, porque esto nos va a dotar de información importante para saber la política pública, a qué lugares se tiene que dirigir para que sea accesible para todas las personas. Hoy día existe una brecha estadística enorme, casi diremos un abismo estadístico, Sí, para no hay saber. datos casi. No hay datos. Y los datos sí son importantes, no solo de cuántas personas tienen con discapacidad, sino cuántas tienen accesibilidad efectiva al Internet y a las telecomunicaciones. Así es. Y vamos al sexto punto que les va a sorprender porque van a decir, ¿y como por qué están mencionando a la Profeco? A ver, la 6 dice, dado que Profeco será la Procuraduría Federal del Consumidor, será la encargada de hacer realidad que las personas consumidoras con discapacidad accedan a sus derechos, pedimos que tengan más presupuesto para vigilar y para sancionar. Incluso ahí estamos proponiendo que haya un fondo dedicado a la accesibilidad que venga justo de las multas, ¿no, Clara Luz? Es correcto. Fíjense que en este proyecto de ley que está en discusión en el Senado, se propone que sea Profeco quien tenga estas facultades
para hacer realidad que cualquier persona pueda ser usuaria y consumidora de servicios de telecomunicaciones. Nada más que si solamente le entregamos esa facultad a Profeco que no venga aparejada con un presupuesto, estamos pidiéndole a Profeco que atienda una necesidad de todo el país importantísima sin un solo peso extra. Eso va a hacer que o no se le destine el tiempo y los recursos humanos y materiales necesarios, o bien que se descobijen otras funciones importantes de Profeco. De ahí la exigencia de que se le dote con un presupuesto específico. Y por otra parte, cuando se realicen esas verificaciones a las empresas que no cumplan con sus obligaciones de accesibilidad, nuestra propuesta es que esas sanciones vayan a un fondo que se destine exclusivamente a temas de accesibilidad a telecomunicaciones e Internet. Así es. Entonces, es como un ganar-ganar, ¿no? O sea, le damos más dinero a Profeco, si hay sanciones, se aplican a lo mismo y con fechas también. Bueno, claro, pues esto es lo que hemos pedido ayer en la... la última. ¿Por qué nos conviene acceso a discapacidad en Ley Telecom? Bueno, pues por justicia para las personas que ya viven con discapacidad, pero también por todas las personas que vamos hacia esta condición por el simple hecho de vivir más años. Y cerramos. La tragedia no es la discapacidad, es la exclusión y la discriminación. Creo que eso es algo que nos debe quedar claro a todas las personas, que no es solamente por un de por sí grande número de personas que no están accediendo a todo esto, sino pues por diseño universal. Diseño universal humano, ¿no? Y bueno, ayer, Clara Luz, después de pues, mi exposición, varias senadoras, Carolina Villano del PRI, Alejandra Barrales del Movimiento Ciudadano, Luis Armando Melgar del Partido Verde, expresaron claramente que apoyarían la propuesta. No se manifestaron el PAN y Morena, pero le seguiremos y buscaremos una cita con Pepe Merino, José Merino, que va a ser secretario de Estado encargado de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones. Así que no vamos a soltar el tema, Clara. Así es, y yo estoy segura que muchas senadoras y senadores que estuvieron ayer presentes y otras que no estuvieron van a ser aliadas. Y estoy segura que vamos a contar también con el apoyo de Pepe Merino para lograr un país de inclusión. Que así sea, Clara Luz, que así sea. Muchísimas gracias por ser nuestra aliada en esto, por hacer equipo. No sabes, pues el gusto que es trabajar contigo, Clara Luz. Muchas gracias. Y yo muy orgullosa de la existencia de Yo También. Yo soy una fan absoluta de ustedes y les agradezco por buscar difundir estas noticias, hacer este espacio accesible, y agradezco también la interpretación en lengua de señas mexicanas. Que tengan buen día y gracias, Katia.